Espacio Público propuso que el Gran Santiago debe entrar en hibernación para así parar la alta tasa de contagios. Para hablar de este tema y otros nos acompaña el doctor Eduardo Tovar, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y jefe técnico de la Unidad de Pacientes Críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor Tovar, bienvenido a TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores y ahí toda la gente que está viendo. Doctor, es muy importante esta información, lo hemos visto, incluso el Ministerio de Salud ha salido a desmentir que se haya tomado la decisión de esto de hibernar. ¿Qué entendería usted, de acuerdo a su especialidad, a su experticia, por hibernar? Si ya estamos hablando de cuarentena, que supone que es la medida quizás más extrema, ¿qué significa para usted hibernar? Da para la libre interpretación. Sí. Yo creo que lo que de alguna manera trató de transmitir Espacio Público es la preocupación que compartimos muchos actores desde las sociedades científicas, la comunidad, centros de investigación, de que la estrategia de las cuarentenas, en particular en la región metropolitana, no nos está dando resultados. La adherencia que muestra la comunidad a esta es lamentablemente baja en muchos escenarios. Esto puede tener múltiples razones que tienen que ver con la vulnerabilidad, el hacinamiento, etcétera. Pero en la práctica, con estas tasas de adherencia bajas, no vamos a lograr combatir de forma efectiva la transmisión del virus en la comunidad y necesitamos ser mucho más activos, lograr reducir de manera mucho más firme la movilidad de las personas y de esta manera tratar de hacer lo posible por reducir la transmisión del virus en la comunidad, porque la batalla de fondo, lo que está pasando en los hospitales, lo que mostraban recién en los servicios de urgencia con altos niveles de saturación, se combate en la comunidad, reduciendo la transmisión del virus y tratando de minimizar la aparición de casos nuevos. Doctor Tovar, a ver, dentro de este concepto que estamos conversando de la hibernación, uno revisa un poco lo que significa hoy día una cuarentena en nuestro país, sobre todo en la región metropolitana del Gran Santiago. ¿Por dónde en buen chileno usted quizás apretaría? Se llama, usar un concepto bien chileno. Transporte público, en los permisos, toque de queda, servicios especiales, limitar el delivery, todo junto. ¿Por dónde usted quizás iría a tomar estas medidas especiales? A uno le complica. Sí. Tratamos de ser bastante respetuosos desde nuestra sociedad de hablar de lo que sabemos más, que son los pacientes graves. Pero sin lugar a duda, todas las medidas que tú mencionas tienen que ser intensificadas. El extremo sería un toque de queda 24/7, de manera de reducir al máximo en la movilidad de las personas y tratando de que efectivamente aquellos que se tengan que movilizar sean efectivamente personas que pertenecen a poblaciones muy específicas, como los trabajadores de la salud o las policías o servicios críticos, que el día de hoy uno sale a la calle y parece que Santiago es un día sábado, digamos. Sí. No estamos en cuarentena, es una situación realmente paradójica. Uno ve la feria, nosotros ahí en la entrada del hospital clínico por Avenida La Paz pasamos por fuera del mercado de La Vega y uno pasa las mañanas por ahí y parece un día normal. Entonces, efectivamente, nos hemos dado cuenta que las distintas medidas que se han tomado no nos están dando resultados y sin lugar a dudas, si queremos prevenir enfermedad grave y si queremos prevenir fallecimiento de muchos más compatriotas, tenemos lamentablemente que tomar medidas que son dolorosas, que son complejas, pero que lamentablemente, dado la adherencia que hemos tenido como comunidad a lo que está haciendo esta pandemia, me parece que tenemos que tomar sin lugar a dudas medidas más enérgicas. Claro, usted decía que no es su especialidad, usted es médico intensivista, pero ¿qué significa a su juicio o por qué en la región metropolitana estamos viendo la caída en movilidad de un 30%, 35%? Veíamos ayer en Valparaíso caía de un 65%, el doble que Santiago. En otras ciudades, en semanas anteriores, cuando se decretó cuarentena, fueron necesarias 2 semanas, 3 semanas de cuarentena y los números bajaban. En la capital, en 4 semanas se han cuadruplicado los casos. ¿Es solamente un tema de hacinamiento? ¿Es solamente un tema de tener que sí o sí salir a buscar el alimento, el sustento? ¿O derechamente, en otros casos, es lisa y llanamente porfía? Yo creo que hay una mezcla de factores. Hay poblaciones muy vulnerables, hacinadas, que viven al día y que sienten la necesidad de salir a buscar su alimentación diaria y generar algunos pesos para poder hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, en el regreso a mi casa yo no me encuentro con los vendedores de Super 8 ni la gente vendiendo que podría ser un símil de esa característica. Lo que uno ve es muchos autos. Obviamente en otras partes de la capital puede estar viendo poblaciones más vulnerables, pero yo que me muevo de Independencia aquí al límite entre Las Condes y La Reina, efectivamente uno ve una desproporción de gente que se anda moviendo en auto, probablemente porque estamos muy flexibles con los permisos de empresas, digamos.
siendo que en realidad deberíamos estar funcionando el mínimo de la región metropolitana, de nuestra capital, en las funciones críticas. Vemos mucha gente que se está desplazando y lamentablemente estos esfuerzos de tratar de ir cerrando ese cerco ha sido bastante escaso. Y por otro lado, uno ve que el control en las calles, pese a que se ha subido las últimas semanas, sigue siendo francamente insuficiente. Uno se mueve 10 o 12 o 14 días. Nosotros en la práctica estamos pasando visitas en nuestras unidades críticas de lunes a domingo hace ya harto tiempo y uno con suerte lo pesquisan una vez a la semana de, no sé, 15 viajes. La probabilidad de que encuentren un infractor en la calle tiene que ser alta para que la gente efectivamente sienta que está corriendo un riesgo. Porque lamentablemente ya pasamos la etapa de las buenas explicaciones y de llamar a la población. Yo creo que sin lugar a dudas tenemos que ir tomando medidas un poco más fuertes. Esto probablemente es lo que Espacio Público calificó en esta recomendación como hibernar la región metropolitana. Pero de verdad tenemos que entender que si no hacemos medidas más enérgicas vamos a tener muchos más pacientes graves y muchos más fallecidos. Y este es un mix, esto no se soluciona solo con lo que puede realizar la autoridad. Aquí lo que hace cada chileno, cada compatriota desde su casa es fundamental para que logramos salir de esta dramática curva creciente de casos. Doctor, en ese sentido, la hibernación, ¿cuál debieran ser quizás los servicios o permisos que sí debiesen darse si es que se tomase una decisión así? A ver, obviamente el personal médico que tiene que movilizarse en otro tipo de... Pero ¿qué cuestiones sí o sí tienen que funcionar en una hibernación, a su juicio? Nuevamente me sacas de mi área de confort. Yo creo que algunos servicios de alimentación, sí, obviamente los servicios sanitarios, los servicios de seguridad, dejar que funcionen todas las empresas que no tengan funciones críticas deberían cerrar. Y cautelar, el gobierno ha hecho algunas acciones en ese ámbito, pero creemos que tienen que ser más enérgicas y más rápidas, de manera de lograr que lleguen ingresos a las familias para que logren acceder a la alimentación y puedan mantenerse de forma segura en su domicilio. Doctor, vamos a su zona de confort, a las zonas que más le competen. A ver, un poco, lo decía ayer el doctor París, el ministro de Salud, por lo menos junio se van a mantener las cuarentenas, pero de acuerdo a lo que usted ve, lo que viene de aquí en adelante, se viene un mes de junio necesariamente complejo, un mes de julio también complejo, esto podría extenderse hasta agosto, no hay, como que siempre la fecha límite se va corriendo, esto podría, no hay un límite ahora claro. Yo creo que no vamos a tener un límite claro hasta que no tengamos una estabilización de la curva de casos y posteriormente un deceso en esta. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo el día de hoy, que la mayor parte de los hospitales, las clínicas, tanto el sector público como privado, en nuestro caso los hospitales universitarios, estamos al doble, al triple, hasta el cuádruple de la capacidad de pacientes críticos. Y estos pacientes son extremadamente graves, muchos de ellos muy lentos en su evolución, están varias semanas con nosotros, pese a todos los esfuerzos, una proporción de ellos fallecen. Entonces, pensar a volver a que vamos a estar normalmente en una situación de demanda de camas críticas diferente de la del día de hoy, yo creo que no va a significar menos de unos 2 o 3 meses, siendo que lográramos finalmente mejorar la adherencia a las medidas y lográramos reducir la movilidad de las personas y lográramos finalmente bajar la curva de casos. Más allá de lo que estamos haciendo en todas las unidades de pacientes hospitalizados, la gran batalla para tratar de reducir esta situación crítica de la pandemia es en la comunidad con la adherencia de todos y todas los chilenos y en este caso particular de la crisis de la región metropolitana de los santiaguinos. Doctor, hoy día nos sorprendimos tempranito con la información que llegó desde Inglaterra, la BBC, un estudio de la Universidad de Oxford sobre el uso de la dexametasona, un antiinflamatorio, un corticoide, de acuerdo a lo que uno ha podido recabar, que podría ser un medicamento muy importante para combatir justamente el coronavirus. ¿Cómo ve usted esa información? Estaba también recabando algunos datos que ya en algunas clínicas, centros médicos, se está entregando este tipo de medicación. ¿Cómo lo ve usted? Es prometedor que por primera vez tengamos alguna información que orienta a que alguna estrategia farmacológica podría ser útil en el manejo de los pacientes graves. Sin embargo, lo que hoy día tuvimos todavía es un reporte preliminar en la prensa, después replicado por varios medios connotados de Gran Bretaña, pero aún del punto de vista estricto de nosotros, que tratamos de ser bastante basados en la evidencia para seguir las recomendaciones, todavía no tenemos acceso a la publicación. Acá en medicina, para poder hacer o no hacer algo, necesitamos efectivamente un artículo publicado que sea revisado por pares y que efectivamente esto cuente con el respaldo de diversas queda todavía un tiempo como para internacional. ver con certeza que esto va a servir, para que la gente tenga información más certera. Nos encantaría que esto efectivamente fuera cierto, pero yo creo que hay que ser muy prudente con las recomendaciones en relación al uso de fármacos. Hemos visto en las redes sociales, en los medios de prensa,
diversos comunicadores que mencionan esto, pero en realidad a la fecha todavía no tenemos un fármaco validado para que efectivamente cambie la evolución de esta gravísima enfermedad. Así que estamos alerta, todos los grupos científicos, todos los WhatsApp de intensivistas, todo el día comentando esta información preliminar, pero hay que ser cautos. Las personas no tienen que confiarse por tal vez un fármaco que mejore la evolución de la enfermedad crítica, no tienen que confiarse porque nos queden algunas camas o algunos ventiladores. Si quieren de verdad ayudar a superar esta crisis, tienen que hacer lo que tienen que hacer en sus domicilios, tratando de mantenerse en sus casas, reduciendo la transmisión del virus y evitando la aparición de nuevos casos. Doctor, lo último, ¿con cuánta preocupación usted ve los rebrotes que se están viendo en algunos lugares del mundo, por ejemplo, que estamos viendo en Pekín, China? El peligro de un rebrote, ¿cómo lo ve usted? Es una realidad que los expertos del mundo de la infectología y la epidemiología nos contaron hace ya varios meses. Nadie sabe qué va a pasar efectivamente con el primer y segundo brote. Hay que recordar que enfermedades pandémicas clásicas como la gripe española falleció mucha más gente en el segundo pic que en el primero. Así que efectivamente esto es una realidad a la cual se van a ver enfrentados los diversos países que están de alguna manera liberalizando el retorno a esta, comillas, nueva normalidad. Y hay que recordar a la comunidad que la única solución de fondo no la vamos a tener hasta que se logre desarrollar una vacuna que finalmente logre una cobertura amplia en la población. Doctor, así que, más allá de que lográramos bajar estos casos, todavía no tenemos esta solución de fondo. Doctor Eduardo Tovar, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un abrazo a todos los profesionales y técnicos de la salud.